Hola a todos, buenas tardes. Espero me escuchen bien. Este video lo quise hacer para explicarles brevemente lo que hicimos hoy. Espero les guste. Bueno, empecemos. Empezamos explicando los diagramas de fase. Simplemente recuerden que son diagramas, son planos cartesianos, son ventanas, en donde en el eje X ponemos la temperatura y en el eje Y ponemos la presión. Y dependiendo del valor de la presión y de la temperatura específicas, trazamos dos rectas que se cruzan en algún punto y el punto donde se cruzan va a marcar una zona que va a identificar el estado de la materia. Por ejemplo, a 40 grados sería por aquí, con una atmósfera sería por aquí, perdón, ahí no fue torcido, me iría por aquí, y 40 grados estaríamos en estado líquido. Y así lo podemos hacer para diferentes diagramas de fase de muchos elementos o compuestos. Este es para el agua, por ejemplo, y este es para el dióxido de carbono. Ahora, luego de eso, explicamos los gases ideales. Dijimos que en termodinámica es importante entender cómo evoluciona un sistema. Entiéndese como un sistema, un gas encerrado en un cilindro provisto de un pistón o una reacción química o algún elemento en el cual pues, nosotros tengamos interés. Por lo general, el sistema más fácil es de un gas encerrado dentro de un cilindro y provisto de un pistón, como este que está aquí. Este gas contiene, pues dentro del gas, unas moléculas, ¿cierto? Unas moléculas, y entonces en ese gas va a haber como una primera variable termodinámica que caracteriza el sistema, la cual es N. Es decir, N es el número de moléculas del sistema. Luego, otra variable es el volumen inicial del sistema, o sea, del gas. Luego está la temperatura y como hay una fuerza aplicada a un área, hay una presión. ¿Listo? Todas estas características, con sus valores específicos, definen a un estado del sistema. Obviamente este estado lo podemos llamar estado 1 o estado inicial del sistema. Llamémoslo estado 1. Entonces, lo que va a ocurrir es que simplemente, iba a voltear la computadora, pero puede que si no se grabe la voz, es que tenemos como dos cilindritos, ¿de acuerdo? Dos cilindritos, y estos cilindritos pues contienen el gas provisto de un émbolo. Entonces tenemos un cilindrito y aquí estamos notando que pasa esto. Acá adentro hay muchas moléculas. Esto es N, el número de moléculas. Esto es P, que es la presión. Esto es V, que es el volumen. Y aquí hay una temperatura. Y esto le vamos a colocar estado 1, indicando que son las condiciones iniciales, o sea, T1, presión 1, volumen 1. Y cuando yo le agrego, por ejemplo, calor a mi sistema, o sea, le agrego dos triangulitos de fuego, entonces el sistema evoluciona hacia otro estado de la temperatura del sistema. Entonces aquí tengo como el mismo cilindro, disculpen el dibujito, el mismo cilindro, solamente que en este caso yo ya aumenté la temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura, empiezan a pasar muchas cosas. Entonces ya tenemos la temperatura es diferente, que será una temperatura 2. El volumen será un volumen 2. La presión será una presión 2. Y quizás el número de moléculas, si consideramos que estaba cerrado y que no hay fugas, va a ser el mismo número de moléculas. Entonces, muchos científicos, perdón, en la antigüedad empezaron a preguntarse y a experimentar cambiando las variables y viendo cómo se afectan las demás. Entonces, miren, uno, por ejemplo, dijo, bueno,
si aumenta la temperatura, una flecha hacia arriba, uno puede demostrar fácilmente pues, que el volumen aumenta, ¿cierto? Porque pues, las moléculas se mueven y entonces pues, ocupan más espacio. Otra cosa que se puede ver es que si aumenta la presión, entonces se están apachurrando las cosas, el volumen disminuye. Y otra que se puede ver es que si aumenta la presión, por ejemplo, la temperatura va a aumentar. ¿De acuerdo? Claro, estoy forzando a las moléculas a, a moverse, a quitarse de donde yo estoy haciendo la presión. Y todo esto, estas relaciones de proporcionalidad, aquí hay una relación directa, aquí hay una relación inversa, aquí es inversa, perdón, aquí hay una relación inversa, aquí es directa, se pueden resumir mediante la ecuación de estado, que es esta, que P por B es igual a nRT. Y miren, tiene sentido, si P aumenta, T aumenta. Despejando la B, por ejemplo, la V, P sería igual a nRT entre V. Y aquí vemos que si P aumenta, V disminuye. N es el número de moles, es una constante, y R es una constante también que se encuentra en el laboratorio. O sea, N es constante si el sistema está cerrado. Y miren otra cosa. Si el sistema está cerrado, el producto N por R es una constante. Entonces, nos quedaría despejando la constante que la presión por el volumen entre la temperatura en un estado, a ver, que la presión por el volumen entre la temperatura, esto siempre va a ser igual a una constante. Es decir, en pocas palabras, que la presión 1 por volumen 1, temperatura 1, o sea, estas características en un estado 1, van a ser igual a la presión 2, volumen 2, temperatura 2. Y de esa manera, pues conociendo cómo cambió la presión, cómo cambió el volumen, se me ocurre, y teniendo la temperatura 1, voy a encontrar la temperatura 2. ¿Listo? Y podemos seguir jugando así. Por ejemplo, podemos decir que los volúmenes no cambiaron y ver qué pasa, que la presión no cambió y ver qué pasa, y se simplifican un poco los cálculos. Bien, hasta ahí creo que vamos bien. Este cambio de estado se llama proceso termodinámico. O sea, un proceso termodinámico es como el cambio del estado 1 del sistema al estado 2. Estos procesos, como lo indiqué acá arriba, cuando mantenía la presión constante o el volumen constante o la temperatura constante, se pueden entender o tienen como unos ciertos nombres. Por ejemplo, si cambian todas las variables menos la temperatura, o sea, la temperatura en el estado 1 es igual a la temperatura en el estado 2, se llama un proceso isotérmico, iso igual térmico temperatura. Si la que no cambia es la presión, se llama isobárico. Si el que no cambia es el volumen, se llama isocórico. Y si el que no cambia es y si no hay interacción con el medio intercambiando calor, se llama diabático. Y estos son representaciones de estos estados, ¿de acuerdo? Les voy a explicar uno y ustedes concluyen los demás. Dense cuenta que en el eje Y, voy a empezar a hacer un poquito más derechas las líneas. Si en el eje Y tenemos la presión y en el eje X tenemos el volumen, entonces las variables que me importan estudiar son tres, ¿no? Presión, volumen y temperatura. El número de moles no se considera porque es constante por lo general. Entonces yo quiero un proceso isobárico. Entonces, ¿qué significa un proceso isobárico? Pues significa que un proceso se realiza a presión constante, que sería algo así. En donde puede ir perfectamente el estado 1 a la izquierda, que sería el estado inicial, o sea, piensen en el cilindro con sus características, y el estado 2, piensen en el cilindro con sus otras características. Y el sistema se evolucionó de 1 a 2. Entonces, ¿ahí qué podemos ver? Pues podemos ver que la presión fue constante, por eso se llama isobárico. Y si me voy hacia abajo, aquí habrá un volumen 1, aquí habrá un volumen 2, y vemos que el volumen aumenta. Profe, pero falta hablar de la temperatura, sí. La temperatura se suele representar como un aumento en diagonal. Pero ¿cómo hago para darle valores?
pues crearon algo que se llaman isotermas. Entonces, esta es la isoterma de una temperatura tal, por ejemplo, 10 grados. Luego tenemos otra isoterma que son como hipérbolas de 20 grados, otra de 30 grados, otra de 40 grados. Y entonces ahí se puede leer fácilmente. Por ejemplo, ¿qué podemos leer aquí? Podemos leer que el sistema evolucionó del estado 1 al estado 2. Y en esa evolución, la presión mantuvo el mismo valor. El volumen aumentó, piensen en el cilindro como si el pistón se hubiera ido hacia arriba. Y la temperatura, si se dan cuenta, estaba en la isoterma de 20 grados y va a ir a la isoterma de 40, la temperatura también aumentó. Eso sería un proceso isobárico a presión constante. Un proceso isocórico sería una línea vertical. Un proceso isotérmico sería una línea que vaya por una isoterma de estas. Un proceso adiabático sería una línea que vaya de una isoterma a la siguiente. Y esos son los procesos. Entonces, por ejemplo, en un proceso isobárico vamos a darnos cuenta que pasan unas ciertas cosas y que tenemos que ir concluyendo. Finalmente, y miren lo bonito del asunto, todo lo que hemos explicado en este tema de termodinámica no fue más que las leyes de la termodinámica. En realidad son 4. La ley cero, que se llama ley cero porque es como la más básica. La ley cero es la ley prácticamente que nos define el equilibrio térmico. Nos dice que si un sistema A está en equilibrio térmico con un sistema B y que si el B está en equilibrio térmico con un sistema C, por consiguiente el A con el C también estarán en equilibrio térmico. O sea, la ley cero de la termodinámica tiene que ver con la explicación de la temperatura, ¿de acuerdo? De cómo funcionan los termómetros. Bien, por otro lado, la primera ley de la termodinámica tiene que ver con la conservación de la energía. Nos dice que la energía no se puede destruir, solamente se va a transformar. Entonces, que nunca va a haber como una energía perdida, siempre va a cambiar como de nombrecito. Establece que el intercambio de energía interna en un sistema es igual al calor que se añade al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Entonces pensemos en este sistema, el cilindro con el pistón. Entonces delta U, yo ya les enseñé que U es la energía interna. Entonces delta U sería la variación de esa energía interna. Entonces, ¿de quién depende la variación de la energía interna? Pues sería sencillo de verlo, ¿no? Si yo agrego fuego, o sea, si yo agrego calor al sistema, la energía interna, que es la energía con la cual se mueven las partículas, va a aumentar. Es lógico, ¿cierto? Pero al aumentar esa energía, las partículas van a empezar a chocar con este émbolo y van a hacer una fuerza y un desplazamiento hacia arriba. Y recuerden, cuando una fuerza mueve una cierta distancia, eso se llama trabajo. Pero ahora piensen que ustedes son estas partículas. Si ustedes hacen trabajo, ustedes se cansan, ustedes pierden energía. Es decir, están disminuyendo la variación de la energía. Y por tanto, delta U se encuentra así, teniendo el calor agregado menos el trabajo que hicieron ellos. Hay que tener en cuenta que el calor puede ser positivo o negativo. Si el sistema recibe calor es positivo. Si el sistema pierde calor es negativo. Al igual el trabajo. Si el trabajo lo hacen ustedes, o sea, las partículas, es negativo. ¿De acuerdo? Es positivo, perdón. Pero si el trabajo se hace sobre el sistema es negativo, para que cambie el signo. Y listo. Esta es la fórmula de variación de la energía. El trabajo ya sabemos que es fuerza por desplazamiento, que es lo mismo que presión por el cambio. Esta es la que nos va a servir más para encontrar más cosas en termodinámica. Por otro lado, y finalmente, la segunda ley de la termodinámica tiene que ver con una palabra que quizás a muchos les guste, pero que no están todavía listos para tomarla. Es la entropía. La segunda ley de la termodinámica nos dice que todos los sistemas evolucionan hacia donde la entropía aumente, ¿de acuerdo? Pero dicho en términos más entendibles, también se puede decir que la segunda ley de la termodinámica tiene que ver con el funcionamiento de las máquinas térmicas, para entenderlo más fácil. Como les dije a muchos grupos, que era el escudo de la América, pues se explica mejor, ¿no?
Hagan de cuenta que una máquina térmica no es más que un foco caliente, o sea, que da energía, o sea, aquí es como la entrada de la energía. Una parte se utiliza para hacer algún trabajo y otra parte se desecha. O sea, no toda la energía que recibe una máquina térmica la puede usar para trabajar. Mucha de esa energía se desperdicia. Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley? Que no toda la energía que entra al sistema se puede transformar 100% en trabajo. De hecho, el porcentaje no llega ni al 40%. Entonces, el trabajo, ¿cómo se calcula? Restando el calor de entrada menos el calor de la salida o el desperdiciado. Y si yo me pregunto cuál es la eficiencia, pues piensen, ¿no? Si entran 100 joules de energía y el sistema hace 100 joules de trabajo, la eficiencia es 100%. Pero si entran 100 joules de energía, aquí lo voy a colocar 100, y hace apenas 50 joules de trabajo, entonces cuando yo divido 50 entre 100 es 0.5 y por 100 es 50%. Y estas fórmulas se refieren a eso, a la eficiencia de una máquina térmica. Finalmente, este reto es un problema, es como el problema 10 de su examen de mañana. Este problema 10 está muy parecido a este, solo le cambié valorcitos y alguna que otra cosa chiquita. Entonces, si bien el examen de mañana lo contaré sobre 9 puntos, pues si ustedes lo hacen desde ya, pues prácticamente aseguran un ejercicio. O sea, y podrían sumar más que solo calificar sobre 9. Aquí les puse la respuesta para que lleguen a ellas. ¿De acuerdo? Ok, chicos, los invito a hacer saludos y para mañana éxitos. Bye bye.